buenas tardes, bienvenidos a Tardeando con Mili. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más, como cada día. El tema que vamos a tratar hoy es el siguiente. El día de hoy les quiero compartir cómo superé la depresión y la ansiedad. Yo sé que este es un tema que vivimos muchas personas en algún momento de nuestras vidas y sé que se van a sentir muy identificadas y sé que les va a servir de mucho. Bueno, ¿te parece si iniciamos? Me parece. ¿En qué año o hace cuánto diagnosticaron ansiedad y depresión? Bueno, yo empecé a experimentar la ansiedad y la depresión en el 2020. Esto sucede después de que yo pierdo a mi bebé, que tuve un embarazo tópico roto, que ya se los comenté en un video anterior. Después de que yo salgo de toda esta situación tan eh, dolorosa de haber perdido a mi bebé y de yo casi haber perdido la vida, mmm, pasa que yo me voy a mi casa, bueno, a vivir este proceso, a vivir este duelo y de pronto mis días se tornaron en que yo solo lloraba, lloraba y me miraba en el espejo y cuando me veía la herida de la cesárea, por decirlo así, decía, es injusto que yo tenga esta herida y no tenga un bebé. Entonces digamos que todas esas emociones, esos sentimientos encontrados me llevaron a que mi cuerpo colapsara y una vez después de que habíamos almorzado, recuerdo que estábamos viendo televisión y yo me empecé a sentir mal. ¿Mal en qué sentido? Empecé a tener como una especie de taquicardia, mi corazón se aceleró, empecé a sentirme angustiada, empecé a sentir un miedo irracional, porque realmente de estar tranquila viendo televisión empecé a experimentar estos síntomas, pero aunque sabía que no era normal lo que estaba experimentando, de pronto me imaginé que era porque llevaba muchas noches sin dormir, porque después de todo esto yo empecé a tener mucho insomnio, a pensar demasiado en de por qué habían pasado todas esas cosas en mi vida. Y también porque mi alimentación no estaba bien del todo. ¿Por qué? Porque a mí no me provocaba comer, no sentía apetito, pero hasta ahí normal. Yo lo veía como una tristeza normal. Yo decía, por todo lo que pasa es normal que uno se sienta así. Pero cuando ya empecé a experimentar, a tener esos síntomas en mi cuerpo, me di cuenta que no era normal, pero finalmente no le presté mucha atención, porque dije, también puede ser por el desgaste que he tenido de no dormir bien y de no comer bien. Entonces fue en el 2020 donde empecé a experimentar las crisis de ansiedad. ¿Y se lo comentaste a alguien cuando estabas empezando con estos síntomas? Para ese momento el único que conocía lo que estaba pasando conmigo era mi esposo. Yo no quise empezar a contarle a mi familia, a nadie más, porque no quería preocuparlos y porque sentía que primero tenía que buscar soluciones para lo que me estaba pasando. Entonces, en ese momento mi vida y mi mente empezó a cambiar, porque en estos momentos que tenía las crisis de ansiedad, mis pensamientos eran siempre de muerte, siempre. Cuando yo experimentaba esos síntomas, yo decía, ¿será que me voy a morir? E incluso llegué a sentir mucho miedo porque mi corazón era tan acelerado que yo decía, ¿será que me va a dar un infarto? Entonces mi esposo lo único que él hace es decirme, puede ser que estás débil o sea un desgaste físico por lo que no has podido dormir bien o por lo que no has comido bien. Entonces cuando yo veo que esto ya empieza a pasar repetitivo, que después de que yo tuve esa primera crisis de ansiedad, al otro día me levanto con muy poca energía, sobrepensaba muchas cosas y empezaron los pensamientos de muerte, a experimentar esas crisis de ansiedad, los ataques de pánico, porque también me daban ataques de pánico. Y, y fue ahí cuando yo dije, algo está pasando con mi cuerpo o algo físico está pasando en mí al experimentar esos síntomas tan extraños y como tan de tanta angustia.
Hasta ese momento no habías buscado ayuda. Hasta ese momento no había buscado ayuda porque pensaba que lo podía manejar, que yo le podía dar manejo. Cuando decido buscar ayuda, cuando empiezan los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque es una situación que prácticamente me tocó vivirla sola. Y cuando digo sola no me refiero a que viviera sola, sino porque muchas personas, el único que sabía era mi esposo, y también porque la mayoría del tiempo en mi casa yo permanecía sola y muchas de estas crisis de ansiedad y muchos ataques de pánico que me daban, especialmente cuando yo me bañaba, yo entraba al baño y en muchas ocasiones me daban estos ataques de pánico tan fuertes en el baño, entonces yo dije, yo no puedo seguir viviendo así, yo necesito buscar ayuda, porque sabemos las personas que hemos experimentado ansiedad, depresión, ataques de pánico, que realmente es muy duro lidiar y luchar contra este síntoma, que aunque realmente queramos sentirnos bien, es algo que se nos sale de nuestras manos, de nuestra propia fuerza. Y, y no, ya realmente en un punto en que yo ya no sabía qué hacer para darle manejo a esos síntomas. Bueno, y cuando decidiste buscar ayuda, ¿a quién recurriste? Cuando yo decido buscar ayuda, yo recurro al médico general, primero que todo. Cuando yo le comento mis síntomas, él determina que tengo ansiedad y depresión, para lo cual me manda unos medicamentos muy básicos. ¿Por qué? Porque él piensa que esto hace parte de, digamos, una depresión postparto, algo pasajero, y me manda unos medicamentos para estar más relajada y para dormir, medicamentos que si no me llegaran a funcionar, entonces ahí sí sería buscar cita con psicología, psiquiatría, que son los encargados de recetar los medicamentos como para en sí la depresión y la ansiedad. Pero te dejó en las recomendaciones asistir a cita de psicología. Sí, me puso recomendación y remisión para psicología, Ah, para terapias de psicología. ¿Tuviste la oportunidad de asistir a una cita de psicología? Sí, ¿Cómo te fue? me fue bien, digamos que hice, después de tomar los medicamentos y ver que las crisis persistían, hicimos todo lo del protocolo, psicología, psiquiatría y medicamentos, hasta el punto de los medicamentos que son para los medicamentos psiquiátricos para las crisis de ansiedad y depresión. Mm, Cuando, digamos, el tema ya se estaba volviendo un poco más complicado, entonces es donde deciden medicarme con medicamentos antidepresivos como tal. Recuerdo que ese día, bueno, aclaro que para este momento yo estaba sin haber asistido a una iglesia ni nada de lo que les comenté en el video anterior. O sea, tu parte espiritual, nada. Mi parte espiritual todavía estaba ahí como en pausa. Cuando yo llego a mi casa, el día que me entregaron los medicamentos, recuerdo que yo me paré en la cocina y puse todos los medicamentos en el mesón. Yo los miraba y me puse a llorar. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero tomarme estos medicamentos. Yo sé que los necesito, pero yo sé que tu poder es más grande. Y me daba mucho sentimiento y mucha tristeza hasta qué punto había llegado, porque no era solamente el lidiar con todo este tema de lo que me había pasado, de la pérdida de mi bebé, bueno, toda esa historia, sino el de haber recibido un diagnóstico muy desagradable, porque digamos que el tema de la depresión y la ansiedad lo había vivido, pero de una manera muy superficial, pero ya experimentarlo conmigo, o sea, yo vivirlo y experimentarlo, ya era muy triste y muy difícil. Entonces yo lo que hago es que me pongo a llorar y en ese momento tenía muchas preguntas, pero ninguna respuesta. O sea, el ver todos esos medicamentos era como el confirmar que realmente estaba pasando algo grave conmigo. No solo por lo que sentía, sino como mi mente estaba tan destructiva, o sea, mi mente era los pensamientos destructivos de derrota, de desánimo, de no quiero vivir más. Y
Y como, a pesar de que no había buscado a Dios, como si dentro de mi corazón tenía esa fe, porque yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, yo sé que con tu poder tú me puedes sanar y yo no necesito tomar estos medicamentos. Es decir, que no comenzaste con los medicamentos. Debo confesar que no. O sea, a mí me recomendaron que el medicamento empezara con media pasta por una semana y luego de la semana un medicamento. Con eso no estoy incentivando a las personas a que no se tomen los medicamentos, porque si bien es cierto, Dios todo lo puede, también si a nosotros nos mandan un medicamento, lo correcto y lo viable es que nosotros empecemos a, a tomarnos juiciosos del medicamento porque van de la mano, tanto la fe puesta en Dios como el medicamento. Hablo por mi decisión personal, ¿sí? Yo decidí no tomármelos, a pesar de que en ese momento mi fe de pronto flaqueaba mucho, pero yo dije, Señor, yo no me los voy a tomar y no me los tomé. Para ese tiempo, que ya ustedes conocen la historia, es donde se me presenta la oportunidad de que pueda asistir a la iglesia y todo esto. Un día, a mí me daban muy seguidos los ataques de pánico, muy seguidos, las crisis de ansiedad. Por decir algo, me daban 2, 3 de la mañana con mucha angustia, con mucho miedo, con mucha ansiedad y no podía dormir. O sea, para mí el llegar las noches se convirtió ya en una pesadilla, porque aparte de que no podía dormir, me desvelaba pensando cosas muy feas. Yo siento que cuando uno está tan vulnerable a estos momentos de ansiedad y depresión, de pronto yo lo puedo decir con certeza, el enemigo aprovecha para meternos cosas en la mente. Lo digo porque en mis peores crisis de ansiedad era donde tenía los pensamientos más pensamientos absurdos, los pensamientos más absurdos que haya podido tener. Entonces, cuando yo empiezo a buscar de Dios, yo siento que realmente Dios a mí me va a poder sanar de la depresión y de la ansiedad. Es decir, que a pesar de toda la situación tan difícil que estabas viviendo, guardabas en el fondo, digamos, ese deseo de acercarse a Dios, de buscar de Él y en Él ver como una sanación. Sí, cuando a mí me hablan de Dios y cuando yo ya llego a tocar fondo, cuando digo tocar fondo, quiero ser totalmente honesta y en los momentos de ansiedad yo tuve que luchar mucho contra mi mente. ¿Por qué? Cuando yo tenía estas crisis de ansiedad, mi mente me daba ideas de suicidio, de cómo acabar con mi vida. Y no me siento mal por decirlo, porque cuando uno está en esa situación es muy vulnerable a que la mente sea totalmente negativa y nos empiece a decir cosas malas. ¿Y cómo fue llevar este proceso de depresión y ansiedad, pero ya desde un lado espiritual, cuando ya te acercaste a Dios y decidiste ir a la iglesia? Sí, bueno, yo empiezo a asistir a la iglesia y casualmente es donde más me empiezan los ataques de pánico. Empiezo a asistir a la iglesia, empiezo a buscar de Dios y es ahí donde me empiezan más fuerte los ataques de pánico, más seguido, las crisis de ansiedad, porque digamos que ya iba teniendo una guerra espiritual entre buscar de Dios y lo que el enemigo, aprovechando que estaba vulnerable, quería ponerme en la mente. Yo luché con esta depresión y esta ansiedad casi 2 años. Casi 2 años en los que tomo la decisión de no medicarme. Cada vez que a mí me daban estas crisis, lo que hacía era que iba corriendo, buscaba la Biblia y recuerdo que
siempre que tenía mis crisis de ansiedad, leía el Salmo 27, siempre. Yo lloraba en medio de mis crisis, de mi miedo y todo eso, y yo oraba y leía el Salmo 27. Digamos que ese fue mi medicamento y mi calma cada vez que tenía los episodios de ansiedad. Pero fueron 2 años luchando, 2 años en que cuando yo empecé a conocer de Dios, a pesar de que las crisis se hacían cada vez más fuertes, no desistí. Siempre con fe de que Dios me iba a sanar, que Dios me iba a sacar de ese lodo en el que yo me encontraba. ¿Y cómo fue el momento cuando te diste cuenta que Dios ya te estaba sanando? O sea, ¿cómo pasó? Pasa que a mí me daban los ataques de pánico todos los días, 2, 3 veces al día. Llegué a tener ataques de pánico. Cuando, digamos que pasa toda esta tormenta y empiezo a tener un poco más de calma, ya se tornaban muy poco recurrentes. Es decir, pasé a tener 1, 2 ataques de pánico en una semana, que para mí era un logro, porque pasar de tener todos los días y varias veces al día a tener 2 episodios de estos en la semana, para mí eso ya era grato. Y el momento exacto en el que Dios me sanó, lo recuerdo que fue un sábado, que una amiguita me invitó a la iglesia. De hecho era en una vereda que iban a hacer el culto y la oración. Ella me invita un sábado y nos vamos incluso él era muy retirado, nos fuimos en un bus escalera, que por cierto el paseo fue muy chévere porque era mucho paisaje, mucho verde, y eso también fue muy bonito. Ese sábado yo asisto con mucha fe. En el camino hablábamos de que Dios tenía el poder para sanar. Llegando a la finca me encuentro una muchacha joven y me dice, ay, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu petición para el día de hoy? Le digo, yo tengo depresión, ansiedad y ataques de pánico. Ella me mira y me dice, solo Dios es el que sana todo eso. Pero me lo dijo de una manera como tan segura y con esa certeza que esas palabras me llegaron al corazón. Y bueno, estuvimos en el culto, en la oración, yo me arrodillé, yo le pedí, le clamé a Dios que si era la voluntad de Él podía sanarme. Bueno, en ese momento todo normal hasta ahí, después almorzamos allá y ya tipo 5 de la tarde nos regresamos otra vez. Buscamos transporte y nos regresamos. Yo llego a mi casa y me sentí totalmente diferente, como si fuera otra persona. ¿Qué pasa? Mi mente está muy tranquila, no tengo esos pensamientos. Yo dije, qué rico, pero hasta ahí pues yo lo consideraba normal. Al otro día yo me despierto y me vuelvo a sentir tranquila, me vuelvo a sentir bien. Pasó toda la mañana, toda la tarde y yo no lo podía creer. Yo no podía creer que 0 crisis de ansiedad, 0 ataques de pánico, esos pensamientos que llegaban a mi mente de querer suicidarme, de atentar contra mi vida, esos pensamientos de muerte, no estaban, o sea, desaparecieron. Y yo empecé a sentir ese cambio en mí, esa transformación en mí, y yo decía, bueno, de pronto estos síntomas como ya habían disminuido, que me daban 2 veces a la semana, ya habían disminuido mucho. Yo me sentía feliz, pero de pronto pensaba que en algún momento podía darme nuevamente una crisis. Para mí es una sorpresa cuando empiezan a pasar los días y yo no volví a experimentar un ataque de ansiedad. Yo me bañaba feliz, tranquila, 0, no volví a experimentar ataques de pánico cuando me estaba bañando. Ese sábado que yo llegué pude dormir bien, pude dormir tranquila, porque eso era otra cosa, que en los momentos anteriores cuando yo me lograba dormir tenía muchas pesadillas, muchos sueños feos con los cuales yo al otro día me despertaba mal, hasta me despertaba llorando porque eran
eh, pesadillas con muertos, pesadillas con cosas muy feas, bastante desagradables. Entonces para mí fue una gran sorpresa cuando ese sábado yo pude dormir y conciliar el sueño toda la noche. Al otro día yo me levanto y lo primero que hago al abrir mis ojos es darle gracias a Dios y orar, leer la Biblia. Y puedo irme a este Salmo 27 que les comento que yo leía cada vez que tenía una crisis de esas de ansiedad. Y lo leí no esta vez para calmar mi ansiedad, sino por gusto y por gratitud. Entonces, en el 2022, que fue esta experiencia tan bonita, empiezan a pasar las semanas, empiezan a pasar los meses y veo que no llega ningún ataque de pánico ni ninguna crisis de ansiedad. Y es ahí donde me doy cuenta que Dios había hecho el milagro en mí de sanar. Y para la fecha de hoy, 2026, puedo decir que estoy totalmente sana desde el 2022 hasta la fecha. La enfermedad desapareció. Entonces, ¿a qué viene este testimonio? Primero porque quiero darle toda la gloria y la honra a Dios. Porque quiero publicar que el verdadero sanador de mi vida fue Dios. Yo sé que hubo un diagnóstico, yo sé que hubo unos medicamentos, los cuales no me quise tomar, porque en mi interior también tenía miedo a la adicción a estos medicamentos. Pero quiero resaltar que solo el amor de Dios y el poder de Dios fue el que me sanó. Y también la fe que yo quise y decidí depositar en Él. Cómo es tan grande su poder que pudo sanarme. Y el poder hoy estar acá sentada contándole a todos ustedes que Dios es real, que Dios es verdadero, que Él cumple sus promesas. Y el poderles aconsejar que cuando tengan estas crisis de ansiedad, si tienen las Biblias en sus casas, como siempre lo he dicho en todos mis videos, con esto no les estoy diciendo que se conviertan en una religión, que se vuelvan evangélicos. Lo único que yo quiero es que ustedes en sus casas no tienen que ir a una iglesia para buscar de Dios. Ustedes en sus casas, si tienen una Biblia y tienen la posibilidad de sacar un tiempo, y si de pronto alguien me está escuchando, me está viendo y está pasando por estos momentos de ansiedad y depresión, corra a la palabra de Dios, léase un salmo o pidan en oración a Dios que le hable a través de su palabra y verán cómo esto es real, es la mejor medicina que podemos tener en momentos de angustia, de tristeza, de desespero, la palabra de Dios y la oración. Y fue ahí cuando Dios me sanó. Por eso me orgullece mucho hablar de Dios y publicar de sus milagros, de los favores y las bendiciones que ha hecho en mí, y poder motivar a muchas personas que crean en Dios, y que si la ciencia de pronto no les ha dado ese resultado que quieren, aférrense en Dios, que Dios es el médico universal. No importa cuál sea su diagnóstico, no importa si es una enfermedad diferente a la que yo estoy contando, Dios tiene el poder para sanar absolutamente todo si es su voluntad. ¿Por qué digo su voluntad? Porque Dios hubiera podido sanarme de la noche a la mañana. Pero yo en este proceso duré 2 años luchando, clamándole a Dios, y en ningún momento dije, no, es que Dios no me escucha, porque han pasado los meses, porque han pasado los años y no me ha sanado. No, yo sabía que Dios en algún momento lo iba a hacer, sin importar si había pasado 5 meses, 1 año, 2 años, pero Dios hizo la obra en mí a los 2 años. O sea, ese periodo de prueba que yo viví fueron 2 años. Por eso, en este momento pasa algo muy bonito con mi vida, y es que a raíz de esa vivencia que yo tuve, le doy gracias a Dios por lo que Él creó en mí, y es que yo puedo percibir cuando una persona tiene depresión. Por mucho que se muestre feliz, por mucho que otras personas no lo perciban, en mi corazón está ese sentir quizás que Dios puso en mi corazón a pesar de lo que yo viví, y de pronto eso es un aprendizaje y algo que me forjó
para poder entender a las personas, y cómo el percibir y el darme cuenta que una persona está pasando por depresión y yo poder orar por esas personas. Entonces me ha pasado, y es muy bonito porque me ha pasado muchas veces, conozco a alguien, no quiere decir que todo el mundo pues que vea o que tiene depresión, no, pero he conocido a muchas personas que se muestran muy bien, pero puedo ver cómo están pasando por una depresión y cómo el tiempo me confirma que es así. Y cuando yo siento en mi corazón el querer orar por alguien que sé que está pasando por depresión, entonces sé que es Dios el que puso ese sentir en mi corazón. Podemos, no sé cómo llamarlo, si don o aprendizaje, qué sé yo, solo Dios lo sabrá, pero me siento agradecida y siento que también es una responsabilidad, porque cuando me doy cuenta de estas cosas debo orar y lo hago con mucho amor. ¿Por qué? Porque en mi corazón está el deseo de que esa persona salga de ahí como yo también pude salir de esa situación, y que mi mayor deseo es que todas las personas que estén pasando por depresión y ansiedad puedan un día sentarse y decir, yo pude superarlo, yo pude salir de esa enfermedad. Entonces, el estar acá yo sé que es una bendición. El poder Dios permitirme contarles a ustedes las sanidades que Él puede hacer, y creo que ese ha sido su propósito. Yo creo que el haber pasado por esa etapa de mi vida es un propósito de Dios, para contar de sus maravillas, para contar de sus bendiciones, de lo que Él realmente es, un Dios de poder y un Dios de amor y de perdón también, porque ante todo pedirle perdón a Dios, porque primero Dios sana nuestro corazón y después sana la parte física. Es verdad. Bueno, es importante aclarar que esto es un testimonio personal desde un lado espiritual, que no estamos incentivando a que dejen de tomar medicamentos, a que no asistan a sus citas con profesionales de la salud. No, no quiere decir eso. Lo estamos contando desde el testimonio de Claudia, de Mile, y lo que buscamos con esto es dar ese testimonio de fe desde un lado espiritual. Pero obviamente es importante que todas las personas que están pasando por esta situación también busquen ayuda por un medio profesional. ¿Cierto, Miguel? Así es, así es. Yo creo que todo tiene que ir de la mano, y si hay personas que están tomando medicamentos, también aférrense a la voluntad de Dios, y si no lo están haciendo, también tengan esa fortaleza que Dios es nuestra roca. Él nos respalda todo, absolutamente todo, pero como siempre se los he dicho, pongámoslo en primer lugar, y de verdad, de corazón, agradezco este espacio que Dios me ha permitido crear para contarle a las personas todos estos testimonios. Y nada, no me queda más que agradecerles todos los que se quedaron conectados todo el video, y espero que encuentren una voz de aliento y una esperanza en este testimonio, y que no se pierdan los videitos cada viernes, que de verdad lo hacemos con mucho amor, y la mayor intención es enseñarles muchas cosas, y también incentivarlos a que luchen por lo que quieren, por sus sueños, por sus sanidades, y siempre de la mano de Dios. Entonces, hasta acá este videito y nos vemos próximamente. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.